depende del que nos escuche, pues esto va a ser prácticamente una opinión pagana. Algunos, no me acuerdo quién, pero sí leí alguna vez esto. Quizás Jesús existió, o sea, partamos de que Jesús existió como ser humano, un hombre de carne y hueso, sí existió, pero que después de que lo crucificaron, o sea, todo esto sí pasó, pero que después de que lo crucificaron, ahí fue donde ya se empezó a cambiar la historia. Entonces, no, digamos que resucitó entre los muertos, digamos que subió al cielo, digamos que había un ángel, supuestamente había un ángel, o estaba corrida la piedra donde lo enterraron. Bueno, entonces hay una visión, digamos, histórica, y una visión también que uno podría hacer. Bueno, voy a utilizar la palabra que puede sonar un poco maluca, que también lo inventaron, digámoslo así, de que también un Jesús que, aunque existió, también se inventó, ya que usted en el libro dice, y esto pues ustedes basan unas fuentes muy interesantes, entre ellas Flavio Josejo, que no era cristiano, eso sí también hay que decirlo, que los 4 testamentos, de hecho usted dice que los 3 primeros testamentos se llaman, se me olvidó el nombre, salmodinos, sí, sinópticos. Sinópticos, sinópticos. Y está el cuarto, porque el cuarto dice que es un poco distinto a los otros 3. Entonces, a mí me quedó la duda, porque la idea es que el que lea el libro le va a quedar la duda, cada lector va a tener su interpretación. Entonces yo pensé, cuando terminé el libro, bueno, listo, Jesús existió como hombre de carne y hueso. Los salmos se escribieron quizás 60 años después de que él murió. Pues no sabemos la fecha exacta. Entonces yo pensé, listo, 60 años es mucho tiempo. Es como si alguien hubiera muerto en 1940 y en el año 2000 escribieron. O sea, son 60 años, son 6 decenios. ¿Cuánta cosa ya habrá cambiado? Entonces, yo sé que usted es creyente, pero esa es otra interpretación de que de pronto Jesús se divinizó, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que son 2 experiencias distintas, no necesariamente y no siempre excluyentes y contrapuestas. Quiero decir, la de la fe y la del conocimiento histórico. Y hay quienes piensan que la fe pues es la negación de la razón, de la ciencia, si entendemos a la historia como una ciencia, y no siempre tiene por qué ser así. Pero hay que tener muy claro que son experiencias distintas. La fe es una experiencia muchas veces inexplicable que se puede resumir en algo que yo digo siempre, y es que la fe es un acto de fe en la fe. También como una fuerza que lo mueve a uno y que uno lleva adentro o no, y la puede cultivar, la puede cribar, la puede decantar, la puede negar, lo que se quiera. Ahora, lo que usted está diciendo lo han analizado mucho a través de las décadas, y yo diría que de los siglos, pues los teólogos, los arqueólogos, los historiadores que se han ocupado de lo que se llama la búsqueda del Jesús histórico. Y es un poco el contraste entre ese Jesús que está en las fuentes históricas y su construcción como mito. Cuando decimos, o como dice usted, que Jesús fue divinizado, pues claro, es que Jesús se vuelve también un mito que parte de un sustento histórico más o menos verificable, con la precariedad propia de todas las fuentes arqueológicas, históricas y literarias de la antigüedad. Podemos reconstruir un poco el mundo en el que vivió Jesús. Podemos documentar, por ejemplo, que hubo un señor, un funcionario romano llamado Poncio Pilatos, que era prefecto de la provincia romana de Judea, que se constituye en el año 6 después de Cristo, porque antes era un reino tributario.
los romanos se tomaron Judea desde el 63 antes de Cristo, cuando entra Pompeyo, pero luego en tiempos de Herodes y gracias a Octavio y a Marco Antonio se vuelve un reino tributario de Roma desde el año 40 antes de Cristo, y en el año 6 pues se vuelve ya una provincia romana. Y en esa provincia romana, en los tiempos en los que Jesús estaba predicando, hubo un prefecto que era Poncio Pilatos. Entonces tenemos una cantidad de datos que se aproximan a esa fuente que es compleja, la fuente de los evangelios, porque esa fuente tiene un propósito apologético y religioso y persuasivo. Entonces ahí el planteamiento es cómo podemos leer los evangelios canónicos, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, los 3 sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio místico de Juan, que es distinto. ¿Cómo podemos leerlos como una fuente histórica? Porque la información que muchas veces dan es contradictoria, las fechas no coinciden, o sea, ahí aparecen datos del contexto que cuando uno va a compaginar esos datos con el resto de la historia de ese momento no siempre coinciden. Y usted dice, bueno, esos evangelios se escriben 60 o 70 años después de las cosas que pasaron, y siempre ha habido la presunción, yo creo que válida, de que la fuente de esos textos pues tenía que ser una tradición oral anterior de quienes sí conocieron a Jesús, estuvieron cerca de él e iban contando. Lo más probable es que fuera en hebreo o en arameo, que era la lengua corriente, porque el hebreo pues era ya más bien una lengua sacerdotal en la Judea de aquel tiempo. Pero cuando uno lee, por ejemplo, las cartas de San Pablo, es evidente que él tiene poquísima información sobre el Jesús histórico. O sea, él sí está instalado de lleno en la idea mítica de Jesús, ¿no? Y claro, ese mito de Jesús es la base de una religión, y una religión que fue perseguida, pero que a la vuelta de 3 siglos se adueña del Imperio Romano y se va a volver la religión más poderosa de todos los tiempos, base de una civilización que llamamos Occidente, que entre otras cosas desde el siglo XV pues va a dominar el mundo y va a ser también como la base del imperialismo y el colonialismo modernos. Entonces todo está encadenado, y eso es lo que uno tiene que narrar y pensar desde la historia. Lo que quiero decirle es que sí hay un proceso de mitificación de la idea de Jesús, sobre todo desde la religión y desde el culto religioso que nace de la adoración a su figura y de la creencia en la condición y el destino mesiánicos de Jesús, que además ese destino mesiánico se va volviendo cada vez más claro y complejo con la idea que está en los evangelios de que Él es el Hijo de Dios. Y ahí sí que hay toda una invocación en ese primer cristianismo de la tradición teológica del judaísmo, porque es que Jesús todo el tiempo está hablándole a un auditorio judío, en arameo, sin duda. Y Jesús empieza a hablar de mi Padre, y sus seguidores dicen, pues mi Padre es Dios, pero además se refieren a Él como el Hijo de Dios, y Él mismo empieza a deslizar la idea de que Él es el enviado de Dios. ¿Cuál Dios? Pues el Dios que está en la historia del pueblo de Israel, en lo que llamamos el Antiguo Testamento. De ahí viene esa idea.
Jesús es el Nuevo Testamento, es la nueva alianza, es un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Y ese pacto tiene como dos instancias. La primera, que es excluyente solo para los judíos, y la segunda, que comprende a todo el género humano, judíos y gentiles. Por eso San Pablo es tan importante que dice, esto no es solo con los judíos, sino con los paganos. Pero obviamente habrá quien diga, bueno, usted está instalado ahí en la teología y en la historia sagrada y ese es un mito. Pues obvio, es un mito en el que mucha gente cree desde la fe. Y mucha gente desde el descreimiento y el escepticismo, pues no comulga con esa fe, pero igual se aproxima a esa historia, ya con una visión más científica, buscando los datos y los rastros de la arqueología. Hay muchos estudiosos de la búsqueda del Jesús histórico que son escépticos, que son ateos, que son agnósticos, y lo que les interesa es la historicidad de Cristo. Hay otros, en cambio, que son creyentes y además de la historicidad, buscan compaginar la historicidad con la experiencia de su fe. Y eso pues además se va volviendo más complejo porque en el siglo II, en el siglo III, hay un desarrollo teológico sobre la idea de Jesús, que es lo que va a definir las grandes herejías del primer cristianismo hasta los tiempos de Constantino, sobre todo hasta el concilio de Nicea y de ahí en adelante. Esa es una historia apasionante que, entre otras, era la que yo quería contar en el libro y no alcancé. Iba por la página 600 de lo que en realidad es como un prolegómeno, es un prólogo de lo que yo quería hacer. Por eso lo que estoy haciendo en este momento es escribir la segunda parte del Hijo del Hombre, que va a ir desde San Pablo hasta Constantino.